Vamos a marcar el número 281. Mandar mi Señor. ¿Quién vive, hermano? Cristo. ¿Quién es su nombre? Gloria. Vamos a cantar el número 324. En el tren de la vida te bajarás.
Gloria. Vamos a cantar el himno 87. Hay una senda Cristo. Gloria. Vamos a cantar este coro que dice Dios está aquí, ¿verdad? Amén. Bueno, este coro estaremos pasando la oración. Siento como en la mañana se levanta el sol. Siento como llueve, canto se puede oír. Dios está aquí. Siento como el aire que respiro. Siento como en la mañana se levanta el sol. Siento como que hoy le canto y me puedes oír. El maligno quiere a mi vida
sostiene y no me deja claudicar. Y mi alma no se cansa de alabarte. Exista en mi ser. Tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor. Así vamos a estar orando, hermano. Señor Jesús, delante de tu presencia estamos, Padre, una vez más. Dándote gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Tú tienes misericordia de nuestras vidas. Yo te agradezco, Señor, por la vida que tú nos das, Señor, hasta el día de hoy, por la vida de mis hermanos, Señor, de este hogar, Señor. Yo te agradezco, Señor, porque tú tienes misericordia de sus vidas, Padre, y tú les permites, Señor, que ellos puedan alabar tu nombre, Señor, que ellos puedan gozarse, Señor, delante de tu presencia. Yo te agradezco, Señor, y te pido, Señor, por cada uno de ellos. Te pido, Señor, que tú seas con cada uno de mis hermanos, Señor, en este lugar. Tú conoces sus vidas, Señor. Tú conoces sus problemas, Padre. Tal vez tienen necesidades, Señor, pero te pido que tú seas, Señor, con ellos, que tú les ayudes en sus necesidades, Señor. Suple cada una de sus necesidades, Señor. Si hay algún problema, Señor, en sus vidas, también te pido que tú les ayudes, Padre, para que todo problema, Señor, toda necesidad se resuelva, bendito Dios. Te pido por mis hermanos, Señor, por mi hermano Ulises, Padre. Yo te pido que tú le sigas ayudando, Señor, que él pueda entender tu palabra, Señor, día con día, y que él pueda, Señor, creer en ti, que un día, Señor, también él pueda entregar su vida a ti, Señor, para servirte. Por la vida de su esposa, Señor, yo también te pido, Señor, que tú le sigas ayudando, que tú le sigas bendiciendo, Señor. Bendícela en grande manera, Padre. Ayúdala para que ella pueda seguir, Señor, en tu camino, Señor, que pueda esforzarse día con día, Señor, junto con mi hermano. Que puedan esforzarse, Señor, por buscar cada día más de ti, Señor. Que anhelen, Señor, estar delante de tu presencia, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por sus vidas. Bendice su matrimonio, Señor. Ayúdales día con día, Padre, en sus problemas, bendito Dios. También te pido por la vida de sus hijas, Señor. Te pido que tú les ayudes, Señor. Que tú las guardes, Señor, en todo momento. Ayuda, Señor, a mis hermanos para que puedan instruirlas, Señor, en tu camino, y que ellas nunca se alejen de ti, Señor, sino que también un día ellas puedan entregar su vida a ti, Señor, que te sirvan. Ayuda, Señor, a mis hermanos para que día con día se esfuercen, Señor, por la vida de mi hermana Hortensia, Señor. Yo también te pido que tú seas con ella, Padre, que tú le guardes a donde quiera que ella vaya, Señor. Sé con ella, Padre. Bendícele, Señor, día con día. Tú conoces su vida, Señor. Yo no conozco, Señor, su vida, pero tú sí. Tú conoces, Señor, su vida, cada una de sus necesidades, Señor. Yo te pido que tú seas con ella, Padre, que le ayudes, que suplas cada una de sus necesidades, Padre. Suple cada necesidad en la vida de mi hermana, Señor. Yo te pido que tú le sigas ayudando para que ella también día con día pueda esforzarse, Señor. Que pueda seguir en tu camino, Señor, aprendiendo cada día más de tu palabra, Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor, en este lugar, Señor. Yo te pido que tú termines la obra, Señor, en este lugar, Padre.
Toca sus vidas, Señor, toca sus corazones, bendito Dios. Obra, Señor, en sus vidas para que mis hermanos puedan entregar sus vidas, Señor, a ti. Ayúdanos, Señor. También te pido por la vida de mi hermano pastor, Señor. Te pido que tú le sigas ayudando, Señor, que tú le guardes día con día, Padre. Ayúdale para que él pueda seguir adelante, Señor. Dale fuerzas día con día, Padre, para que él pueda llevar tu palabra, Señor, a los diferentes lugares que él predica, Señor. Dale fuerza, Señor, para que él pueda seguir adelante, bendito Dios. Yo te pido que tú seas con él, Señor, que tú lo guardes a donde quiera que él vaya. Guárdalo de cualquier peligro, Señor. Guárdalo de la enfermedad, Señor. Sé con él, bendito Dios. Te pido que tú le ayudes para que él pueda seguir esforzándose, Señor, día con día, Padre. Por impartirnos, Señor, tu palabra. También te pido por su esposa, Señor. Te pido por mi hermana Deli, Señor. Yo te pido que tú le sigas ayudando, Señor, día con día. Que tú le guardes, Señor, que tú le bendigas, Señor, en grande manera. Ayúdalo, Señor, a mis hermanos en su hogar, Señor. Tal vez tienen necesidades, Señor. Solo tú lo sabes, bendito Dios, pero te pido que tú ayudes, Señor, a mis hermanos. Suple cada una de sus necesidades, Señor. Que ellos puedan seguir firmes, Señor, en tu camino. Guarda las vidas de sus hijas, Señor. También yo te pido que tú seas con ellas. Que tú les sigas ayudando, Señor. Bendíceles día con día, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. También te pido por mi hermano Ángel, Señor. Te pido que tú le sigas ayudando, Señor, para que él pueda seguir adelante, Señor, en tu camino. Ayúdalo a esforzarse día con día, Señor. Para que él no se canse, Señor, de servirte, sino que te sirva, Señor, con amor, con lo que tú le has dado, Señor, que lo use para alabarte, Señor, para glorificar tu nombre, bendito Dios. Ayúdale, Señor, en sus necesidades, Señor. Tal vez tiene problemas, Señor, ayúdalo. Ayúdale a superar cualquier prueba, Señor, que llegara a su vida, Señor. Ayúdale para que él pueda seguir adelante, bendito Dios. También te doy gracias, Señor, por mi vida. Te agradezco, Señor, por la bendición que tú me das, Señor, de poder estar en este lugar alabando tu nombre, Señor, junto con mis hermanos. Gracias, Señor, porque tú tienes misericordia de mi vida, Señor. Te pido que tú me sigas ayudando, Padre, para seguir adelante día con día. Ayúdame, Señor, a superar cualquier prueba, Señor, que venga a mi vida. Te pido que tú seas conmigo, Señor, en todo momento. Ayúdame, Señor, para seguir aprendiendo cada día de tu palabra, Señor, y a ponerla por obra, bendito Dios. Te doy gracias, Señor, por nuestras vidas, Señor, y también te pido que si alguno de mis hermanos, Señor, está enfermo, tal vez cansado, Señor, yo te pido que tú seas con mis hermanos, Señor, que tú les des sanidad, Señor, en sus vidas. Quita toda enfermedad, Señor, que haya en sus vidas, Padre. Escucha las oraciones de mis hermanos, Señor. Tal vez te piden por alguna necesidad, Señor, por algún problema. Ayúdale, Señor. Sé con ellos, Padre, que ellos puedan ver tu obra, Señor, en sus vidas. Que puedan ver tu poder, Señor. Que puedan ver que tú estás con ellos, Señor, y que alaban, Señor, a un Dios todopoderoso, Señor, porque solo tú nos puedes ayudar, Señor. No hay a quién más ir, Señor, a quién más pedirle, sino a ti, bendito Dios. Ayúdanos, Señor. Manifiesta tu poder, Señor, en este hogar para que mis hermanos puedan ver, Señor, tus maravillas, bendito Dios. Yo te doy gracias, Señor, por nuestras vidas, y así te doy gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Amén y amén. ¿Quién vive, hermanos? Listo. Vamos a cantar este coro que dice: hazte tu casa sobre la roca.
Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios y vamos a buscar en nuestra Biblia en Primera Timoteo, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 6. Y vamos a leer del verso 11 al 21. Primera Timoteo, capítulo 6, versículos 11 al 21. Gloria a Dios. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo mando que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento, para lo que por venir, que echen mano de la vida eterna. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evita las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Oramos. Cariñoso Dios y buen Padre Santo, Señor, en esta noche te damos gracias por la oportunidad que nos concedes de estar congregados en tu glorioso nombre. Gracias porque nos permite leer tu palabra, Señor, y vamos a meditar en ella. Prepara nuestra mente, nuestro corazón, y permite que a través de tu palabra seamos edificados en grande manera. Usa mi vida y prepara los corazones en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ocupen su lugar. Hoy hablaremos acerca de lo que es ser un hombre de Dios. En la Biblia, hermanos, encontramos hombres de Dios. Gloria a Dios. Ejemplos de hombres que nos dejaron muy bien marcado el estilo de vida que debemos vivir. Que nos dejaron bien trazada la manera en que se debe vivir, la manera en que se debe conducir. Tenemos personajes a los cuales dice la Biblia: y caminó con Dios y se fue con Dios. Bendito sea el Señor. También debemos destacar la gran importancia de la posición de ser considerado hombre de Dios. Imagínese usted este título para usted: hombre de Dios. Habla de una posición especial. No cualquier posición, sino un lugar muy importante para la vida de cada creyente. Dice la Escritura que hemos sido llevados hasta la presencia del Señor después de haber vivido tal vez en el muladar, en lo más bajo, en lo más vil. Dice, pero de ahí nos levantó el Señor y nos hizo sentar en los tronos celestiales. Bendito sea el Señor. Ahora para ocupar este hermoso lugar, hijos de Dios, hombres de Dios, mujeres de Dios, bendito sea el Señor. Lo que es de mayor importancia es que estos hombres de los cuales estamos mencionando estuvieron en las manos de Dios, vivieron en las manos de Dios, y así llegaron a ocupar esta posición de madurez y de servicio para la obra de nuestro Dios. Hablaremos por lo menos de 4 características, 4 cosas que debe tener un hombre de Dios o una mujer de Dios. Primero,
Ser un hombre de Dios implica madurez y responsabilidad en el servicio. Gloria a Dios. ¿Qué es ser un buen hombre de Dios? ¿Qué es ser un hombre de Dios? Primero, un hombre de Dios o una mujer de Dios es una persona que pertenece y sirve a Dios. Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo en cierta ocasión dijo, al Dios al cual pertenezco, el Dios al cual sirvo, el Dios del cual soy. Una persona que se considera que es hombre de Dios, mujer de Dios, le pertenece a Dios. Ese es el primer requisito. No se puede decir yo soy de Dios si realmente no se le pertenece. ¿Y cómo pertenecemos a Dios? Entregando nuestra vida, arrepintiéndonos de nuestros pecados, reconociéndolo como Señor y Salvador, gloria a Dios, aceptando en el corazón a nuestro Señor Jesucristo y entonces viviendo conforme a su voluntad. De esa manera se considera una persona que ya le pertenece a Dios, ya es propiedad de Dios. Hay que decir que todos pertenecemos a Dios, todos los seres humanos, todo lo creado por Dios, todo lo creado pertenece a Dios, es de Dios. Pero los seres humanos en especial somos pertenencia de Dios, le pertenecemos al Señor. Primeramente porque el Señor nos hizo, Él nos creó, Él nos formó en el vientre de nuestra madre, bendito sea el Señor. Él nos concedió la vida, gloria a Dios. Pero también le pertenecemos, es decir, que le pertenecemos a Dios dos veces. Una porque nos hizo y dos porque nos compró a precio de sangre, derramando su sangre en la cruz del Calvario, gloria a Dios. Entonces, un hombre de Dios es una persona que pertenece a Dios. Ya ha aceptado el sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario y ahora es propiedad de Él. Bendito sea el Señor. Un hombre de Dios o una mujer de Dios también sirve a Dios. Es decir, que todo lo que hace, lo hace con la intención de servir al Señor. Dice la palabra de nuestro Dios, y todo lo que hagáis, sea de hecho o de palabra, sea para el Señor. Y todo lo que hagas, hazlo como para Dios y no para los hombres. Gloria sea el Señor. Debemos servir a Dios. Si alguien se considera ser hombre de Dios, mujer de Dios, tiene que buscar el servir al Señor siempre. Gloria a Dios. Segunda característica de un hombre de Dios. Es una persona que ha madurado espiritualmente. Entendemos las cuestiones de la madurez. El apóstol Pablo habla acerca de la madurez y dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Pero ahora que soy adulto, ahora que soy hombre, he dejado las cosas de niño y he empezado a hacer las cosas de la madurez, las cosas del hombre. El creyente tiene que crecer. Hemos hablado mucho acerca del crecimiento espiritual, porque es muy necesario. Lo entendemos con claridad cuando nace un bebé, es pequeñito, es indefenso, quizás sin muchos conocimientos o sin conocimiento, pero no se quedará ahí, tendrá que crecer, tendrá que aprender a hablar, tendrá que aprender a caminar, tendrá que aprender a conocer las cosas, tendrá que aprender a escribir, tendrá que aprender a todo lo necesario para su vida. Asimismo nosotros en la vida cristiana, para poder ser hombre de Dios tenemos que crecer, tenemos que madurar en nuestra vida cristiana. Alguna vez yo les decía, tal vez cuando llegamos al camino del Señor, ni siquiera nos sabemos los cantos, ni siquiera sabemos cómo van los himnos, pero conforme va pasando el tiempo vamos aprendiendo. Cuando empezamos en el camino del Señor no sabemos orar, no sabemos ni cómo pedirle a Dios. Y claro, cuando ya hemos madurado nos damos cuenta es que es una cosa tan sencilla orar, pero que al principio no podemos hacerla, no sabemos hacerla. Un hombre de Dios es una persona que ha madurado espiritualmente, va creciendo. La madurez espiritual no tiene que ver tanto con los años que tengamos en el Evangelio, sino más bien con la firmeza que se tenga en la vida espiritual. Pudiera alguien tener 3 meses en el camino del Señor, pero estar muy firme en su vida espiritual. Eso le dará madurez para su vida. Gloria a Dios. Tercero, una persona o un hombre de Dios, una mujer de Dios, es una persona que representa a Dios en el mundo. Somos representantes del Señor, no en el sentido que enseña la iglesia popular, sino
más bien, como el apóstol Pablo dice, como embajadores de Cristo. El mundo muy probablemente no conoce de Dios, no sabe del Señor. El mundo no conoce de la Biblia, no conoce de palabra de Dios. La Biblia que el mundo conoce eres tú, soy yo. El Dios que el mundo conoce es lo que nosotros podemos reflejar de Él. Entonces, por eso es tan importante conducirnos conforme a la palabra de nuestro Dios. Por eso es tan importante dar un buen testimonio. Por eso es tan importante obedecer la palabra. Por eso es tan importante sujetarse a las cosas que Dios ha mandado. ¿Por qué? Porque el mundo dirá, ese es hijo de Dios. Ese verdaderamente busca de Dios. Ese sí está cumpliendo lo que le predican o lo que él dice que cree. Pero si hacemos lo contrario, el mundo dirá, en vano que va. Eso le enseñan. Y bueno, como muchas veces les he dicho, van a decir, eso le enseña a su pastor. Su pastor le enseña a pelear, su pastor le enseña a decir malas palabras. Eso le enseñan. Bueno, eso no les enseñamos. Pero eso dirá el mundo. Por eso tenemos que ser representación del Señor en el mundo, dando un buen testimonio, conduciéndonos en esa obediencia, en esa santidad que el Señor nos manda. Un hombre de Dios representa a Dios en el mundo. Por eso el hombre de Dios tiene que hablar de Dios. Tiene que predicar de Cristo, tiene que enseñar del Señor. Por eso tenemos esta tan grande labor de predicar el Evangelio a toda criatura. Tal vez no todos lo podremos hacer de la manera que yo lo hago, atrás de un púlpito, atrás de una mesa, pero sí podremos hacerlo de manera personal con las personas. Sí podremos llevar el mensaje a aquellas personas y hacerles saber lo que Cristo puede hacer en sus vidas, el cambio que Cristo puede traer para ellos. Claro, confesando nuestra fe, diciendo yo era esto, pero Cristo me salvó, Cristo me cambió, y ahora que vine a su camino, ahora soy diferente, ahora soy una nueva criatura, ahora vivo haciendo la voluntad del Señor. Por eso el hombre de Dios es una persona que representa a Dios en el mundo. Gloria a Dios. La cuarta característica de un hombre de Dios es que un hombre de Dios es una persona que está relacionada con las Sagradas Escrituras. Es decir, un hombre de Dios es una persona que conoce la palabra de Dios, conoce el mensaje de la Escritura, conoce el Evangelio. El Señor Jesucristo nos manda, nos exhorta, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Es necesario que conozcamos la palabra. Es necesario que conozcamos las Escrituras. Es necesario que aprendamos la palabra de Dios. La podemos memorizar, la podemos leer, la podemos meditar, la podemos estudiar, pero necesitamos relacionarnos con la palabra, conocer la palabra, empaparnos de la palabra de Dios, llenarnos de la palabra, comer la palabra de Dios, recordando lo que el Señor Jesucristo le dijo a Satanás. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y dónde están las palabras que han salido de la boca de Dios? En la Biblia, en la Escritura. El Señor inspiró a aquellos hombres para que ellos conocieran todo lo relacionado a la Escritura. Dice que la profecía nunca vino por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por la palabra de Dios. Entonces, el hombre de Dios tiene que tener relación con la Escritura, tiene que conocer la palabra de Dios, tiene que recibir la palabra de Dios, tiene que aprender. Es necesario que aprendas palabra de Dios. Si tu propósito es llegar a ser considerado hombre de Dios, mujer de Dios, tienes que conocer la Escritura, tienes que conocer la palabra. Con este término, hombre de Dios, son identificados varios hombres en el Antiguo Testamento. El término que se usa para esto en el Antiguo Testamento era varón de Dios. Gloria sea al Señor. Todo cristiano debería llegar a esta posición espiritual. Todos nosotros tenemos que llegar a esta posición. Hombre de Dios, mujer de Dios.
Tenemos que llegar a esa altura, a ese nivel. Con ese título se nos debe conocer, se nos debe identificar. Los beneficios serán muy grandes, serán personales. Cada uno tendrá beneficios por ser un varón de Dios, una mujer de Dios. Pero aparte de los beneficios personales que se pueden tener, también habrá beneficios para la obra de Dios. Habrá beneficios para la predicación de la palabra del Señor, porque no tendremos estorbos a la hora de predicarle a la gente, porque aquellos que han recibido la palabra de Dios viven haciendo lo que dice la palabra de Dios. Por eso, hermano, es necesario que tú vivas como un hombre de Dios, como una mujer de Dios. La palabra del Señor te invita para que tú vivas de esta manera y pueda ser visible tu conducir delante de los hombres. Pónganse de pie. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude para que podamos ser esa clase de personas que son identificadas de esta manera. Hombre de Dios o mujer de Dios en el caso de las hermanas. Oramos. Cariñoso Dios y buen Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra, Dios mío, que hemos podido analizar, estudiar unos momentos, Señor. Padre bendito, yo te ruego en esta hora que tú nos ayudes, Señor, para ser esos hombres, esas mujeres, Dios mío, que te buscan, que te agradan, que te sirven. Que, Señor, no solamente se dicen ser cristianos, sino que verdaderamente son hombres y mujeres de Dios haciendo tu voluntad. Ayúdanos a todos los que estamos aquí presentes para llegar a ese nivel, a esas alturas, Señor. Y ayúdanos, Padre Santo, para que hagamos tu voluntad cada día. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, te damos gracias por tu palabra. Bendito eres, Señor. Aleluya. Amén.